Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Mi nombre es Elsa, para los que no me conocen, y el día de hoy vamos a hablar del administrador como pieza clave en la función estratégica del capital humano. Para el tema de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que nos van a hablar más sobre este tema. Damos la bienvenida a la licenciada en Administración, Teresa Cárdenas. Buenas tardes. Y a la licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas, Sandra Carrión. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Y para entrar un poco en el tema, y para los que no lo saben, vamos a definir qué es la planeación estratégica. Cuéntanos, Tere, ¿cómo definirías tú la planeación estratégica? Bueno, pues yo lo definiría como el proceso mediante el cual una organización define sus objetivos, ya sea a largo o a corto plazo, las acciones necesarias para alcanzarlo, viendo sus recursos conforme a su misión y su visión. Y bueno, básicamente lo que trata pues es de optimizar los recursos humanos y materiales que tiene para poder aplicar evidentemente sus estrategias, estudia el entorno y las oportunidades o las amenazas que tiene dentro del mercado. Muy bien. Bueno, también tenemos aquí que justo está en tendencia estas nuevas... Olvídate de que estás grabando. Okay. Bueno, ya sería cuestión de editar, ¿no? Pero me parece interesante hablar sobre todo de estas nuevas tendencias que surgen y que se supone se están aplicando a lo mejor en nuestro país. Sin embargo, pues no se dan del todo como serían en teoría, ¿no? Podemos hablar de la inteligencia artificial en el reclutamiento, que nos habla a lo mejor de un aprendizaje más personalizado, de orientadores más profesionales, de estímulos para el rendimiento, etcétera. Pero ¿qué tanto se lleva a la realidad hoy en día en nuestro país? Pues es que en realidad es un apoyo, o sea, no es que tengas que depender 100% de, porque al final de cuentas la inteligencia sigue siendo creada por personas. Entonces al final te van a dar un resultado o una estadística o puede acercarse en un porcentaje a lo verídico, pero en realidad pues no hay nada como el face to face, porque al final lo que cuenta, por ejemplo, es un lenguaje corporal. Si estás hablando con una persona, si está relajada, si está cruzando los brazos, tú no puedes ver eso, por ejemplo, en una videollamada, porque puede ser como los memes que traiga el short y arriba solo la camisa y en realidad no te está dando al 100% una visión de la formalidad o el profesionalismo de la persona en cuestión, por ejemplo, en cuanto al reclutamiento. Si fuera, por ejemplo, pruebas, igual tendrías que ver la actividad de la persona para desarrollar alguna prueba psicométrica y una computadora pues no te lo va a dar al 100%. Son herramientas de apoyo, por ejemplo, para poder publicar alguna vacante, desarrollar material de publicidad, pero en realidad como para basarte 100% en ellas, pues es bastante complejo. Tendría que estar en un nivel pues bastante desarrollado como para guiarte o fiarte al 100 dentro del resultado que te está dando. Claro, también, bueno, no sé, en mi perspectiva veo esta parte de que son normalmente plataformas no perfeccionadas que necesitan de inversión. Y aparte ellas están siendo muy burdas al final de cuentas aquí en México, porque pues necesitarías, como tú dices, invertirle para tener ahora sí que lo mejor de las IAs. Y pues si no le están invirtiendo aquí en México en su personal, tampoco le van a invertir mucho menos en aplicaciones así. Entonces deberíamos de ver esa parte y cambiar todavía nuestra cultura hacia... Pues la mayoría ve como esto como una pues inversión grande de dinero, pero en vez de verlo como una inversión es más bien un gasto. Entonces no ven el hecho de que voy a invertir, por ejemplo, 100,000 pesos en un programa que me va a facilitar, por ejemplo, cargos y abonos de mercancía. Simplemente lo ven como, híjole, es que me va a costar 100,000 pesos ahorita, pero no ven que esos 100,000 pesos le van a ahorrar pérdida en mercancía, van a ahorrar malos entendidos, van a facilitar el proceso de facturación, van a tener pues más visible un stock,
va a haber un mejor control, o sea, todos esos beneficios no los ven. Quieren algo que les dé eso, pero no quieren invertir en eso para poder obtener un resultado, y eso pues también habla de un mal diseño. Claro, entonces podríamos decir que esta parte no es tan implementada en la actualidad en nuestro país, ¿no? Pero aquí me lleva a otra tendencia que es la de los lugares remotos e híbridos, que creo que es una manera de trabajar que se implementó a partir de la pandemia. Antes no era tan sonado a lo mejor que la gente pudiera trabajar desde su hogar, y justo como nos mencionabas ahorita, Sandy, sobre incluso las videollamadas, ¿no? O el trabajo remoto, ¿no? Que se hacen estos chistes de que la gente de la cintura para abajo era en pijama y nada más lo que se veía en cámara era pues la apariencia, ¿no? La imagen que daba. Y realmente es algo que yo considero que las empresas siguen implementando y que de hecho conservaron. No sé ustedes qué tan bueno o malo ven esta manera de haber adaptado estos empleos. Pues como trabajador te conviene, es un gasto menos, estás en tu casa, si es por proyectos puedes entregarlo pues ahora sí a la hora que gustes, ¿no? Bueno, tienes fecha obviamente, pero puedes hacerlo a la hora que tú gustes, adaptar tus tiempos y todo esto. Pero sí tienes que estar bien organizado porque muchas empresas pueden quebrar precisamente por eso. No tenemos como una cultura en el día de hoy vamos a levantarnos, ir a caminar y después hacer nuestras actividades del trabajo y bla. No, no, México no tiene esa cultura. México es, ay, al último lo dejamos y nos desvelamos 3 días, pero ya lo entregamos. Entonces, sí es muy bueno, pero también tendríamos que empezar precisamente nosotros a cambiarlo como empleador, bueno, como trabajadores. Pues es una cuestión de adaptabilidad. Tienes que adaptar tu rutina de la que veníamos acostumbrados hasta el 2020, de levantarte temprano, tomar el transporte, llegar al trabajo, tus 9, 10, 12 horas de trabajo, tomar el transporte de regreso a tu casa, cenas, te bañas, te duermes y al otro día lo mismo. Sin embargo, cuando tú tienes una rutina diferente a partir de, por ejemplo, ahorita de la pandemia y tener el trabajo en casa, pues dices, pues tengo que entregarlo, no sé, para el lunes. Pues hago mis cosas normales o me levanto tarde o no pasa nada, y el domingo en la noche ya estás sufriendo porque en realidad no te apuraste a hacer lo que tenías que hacer, no estabas organizado, no tenías, pues como lo dice Tere, no tenías una rutina establecida, no estableciste tiempos. Ahora pues tienes que entender que pues no es lo mismo en tu trabajo, en donde pues no te va a molestar la familia o los ruidos de afuera, porque al final de cuentas estás pues en tu zona de trabajo, tienes un horario de comida, tienes tiempos para entregar, tienes cosillas que buscar, y de cierta manera el estando en tu casa pues a lo mejor hasta estás en tu pijama, ya se te fue el internet, ya llegó la tía como de, sí estamos en tu casa, sí vine. No estás haciendo nada. Exacto. Entonces al final de todo eso es bueno, pero eso también pues disminuye en tu rendimiento, o sea, puede aumentar o disminuir dependiendo también cómo lleves tú tus rutinas diarias y cómo seas tú como persona. Por eso volvemos a lo del reclutamiento por guía, o sea, tiene que ser tu face to face, perdón, para que veas cómo es la persona, si realmente va a ser comprometida o no, porque muchos al tener trabajos híbridos pueden hasta tener 2 o 3. Entonces ahí también está lo complicado y ahora sí que el que sirve a arroz ambos, con alguno va a quedar mal. Y implica muchísima disciplina, porque al final de cuentas, de cierta forma en el trabajo, pues tienes esa parte del jefe de, y ya lo hiciste, y ya lo tienes, y ya te apuraste, y esto y aquello, ¿no? Pero pues en tu casa no es como que alguien esté ahí atrás, simplemente tienes una fecha de entrega y ya está. Claro que también aquí se afectaría mucho, o por lo que ustedes me comentan, veo que sí se afecta la dinámica empleador, porque entonces no estás dando a lo mejor los resultados que realmente te están exigiendo o que se necesitan en la empresa, y como empleador pues no te conviene, ¿no? O sea, es más difícil mantener todos estos beneficios, aunque como empleado sea más beneficioso, y pues a la vez también te requiere un esfuerzo mayor en esta parte de la disciplina, ¿no? Sí, disminuye bastante la
la productividad, y al final la productividad pues es un recurso económico que las empresas tienen porque están pagando precisamente por un trabajo, ¿no crees? Sí, y más que nada porque esta dinámica de... Como empleador, pues la verdad es que prefieres, ¿no? Trabajos híbridos, trabajos... no el transporte, no viajar tanto, o sea, prefieres mil cosas que ir en tu trabajo, el tráfico y todo eso. El ¿no? calor, El calor, que es horrible. Porque puedes implementarlo, pero sí llega un punto en el que la empresa pierde el control. O sea, se pierde el control de lo que tiene, ves precisamente que no entregan las cosas a tiempo, tienes que estar detrás de ellos, que ya no te contestan el teléfono, que ya te bloquearon. Entonces sí realmente la empresa pierde mucho el control, entonces sí tiene que estar de alguna manera controlándolo, teniéndolo. Además hay que considerar también qué tipo de trabajo es el que estás desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues la dinámica es trabajar básicamente al 100% con las personas, contratarlas, explicarles, etcétera. Entonces, eso al hacerlo, por ejemplo, desde mi casa, mediante computadora y todo por chat, pues la verdad es que sí deja muchas cosas al aire, a veces no lo comprenden, no se van con la idea de que me dijiste esto, pero no era esto. Entonces, la verdad, resulta un poquito complejo a lo mejor el trabajo cuando tienes que tratar con otras personas. Pero cuando, por ejemplo, es un trabajo de programación o de simplemente eliminar comentarios o entregar todo meramente por computadora o enviar correos, pues puede que a lo mejor el hecho de trabajarlo híbrido pues pueda resultar un ganar-ganar tanto para la empresa como para el trabajador. Pero cuando es un trabajo que realmente requiere que estés ahí presencial porque tienes que resolver o porque tienes que moverte o tratar con otra gente, pues la verdad es que sí se vuelve un poquito complejo pues tratarlo. O simplemente los obreros, ¿no? Que tienen que estar cargando, llevando y todo eso. Entonces a ellos sí no les conviene. ¿De qué manera lo haces? ¿De qué manera distribuyes producto? ¿De qué manera lo tienes? Sí sería híbrido. Y son muchas empresas como las de paquetería, como los trabajos de construcción, como por ejemplo, incluso en la escuela hay niños que ni siquiera disponen de los recursos tecnológicos para poder acceder a una clase virtual, las tiendas de abarrotes que son muy pequeñas, las tortillerías, o sea, de verdad son muchos negocios que el trabajarlo así pues no resultaría, o al menos no en la época actual, no en nuestro país. Sí, claro, sobre todo pues nuestras actividades económicas, las principales son más de este tipo, ¿no? Son pequeñas, medianas empresas y esto a lo mejor va un poquito más enfocado a estas grandes empresas que realmente pueden invertir en estas nuevas modalidades y que además si lo aterrizamos y lo enfocamos a esta parte del capital humano, pues se habla mucho de estas habilidades sociales humanas, ¿no? Que justamente mediante una pantalla o mediante un dispositivo móvil no se pueden desarrollar al 100% como de persona a persona, ¿no? Pues simplemente lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Ya hay muchas personas que no quieren salir de su casa, que no quieren tener esa interacción con otras personas, que ya ni me hables porque yo me siento ¿cómo se dice? Fastidiada. O sea, ya realmente no se sienten ya a gusto estando con otras personas, ya les cuesta socializar. Sí, son puntos muy extremistas, desde los que ya se sienten como, es que nadie me habla porque necesito salir de fiesta o convivir con los compañeros o cosillas así, hasta el punto de que no, de verdad no quiero que nadie me moleste porque yo estoy muy bien encerrada en mi burbuja donde nada más tengo que trabajar, entregar, no tengo que salir para nada, ¿no? Y no, nada del exterior me afecta. Pero pues yo creo que al final de cuentas todos necesitamos de las relaciones humanas y precisamente pues el hecho de tener un trabajo, una rutina, salir de tu casa, llegar y todo lo demás, pues fortalece todas estas relaciones. Al final de cuentas, pues todos necesitamos de todos. Entonces sí creo que sí es importante, sí existe una afectación y pues es parte de... Y también para tu salud mental, ¿no? Porque pues si no, ¿cuántos suicidios no se vieron
ahí en aumento, cuánta violencia por estar precisamente nada más encerrados. Sí, claro, yo creo que lo más sano sería que también por parte de las empresas se encuentre este equilibrio de, a lo mejor sí apoyarse de esta parte de la tecnología, pero no enfrascarse tanto en ello y también desarrollar las relaciones humanas. Aquí también me llama mucho la atención que hay un auge muy grande en las iniciativas de diversidad, de equidad, de inclusión. En el mundo ideal sería que ya no hubiera este tema de a lo mejor discriminación, de pues sí, negarle oportunidades a personas con ya sea diferentes preferencias sexuales, incluso en la apariencia, ¿no? Porque a veces todavía siento yo que se maneja esta parte de no tatuajes, o tu aspecto físico, no sé, cabello largo en los hombres, que aunque en teoría no debería de suceder, siento que en México sigue ocurriendo. No sé ustedes cómo lo vean desde su perspectiva. Pues es que en general la apariencia, vamos, cuando tú vas a buscar un empleo o un trabajo, hoy en día la apariencia vende, porque es lo primero que la gente ve. Entonces, evidentemente antes sí era como, si tienes tatuajes nunca te van a contratar. Cuando estaba yo muy chiquita, ¿no? Sí. Pero pues ahora, mientras, bueno, las empresas suelen manejar como que tienes tatuajes ya es muy normal, siempre y cuando no se vea, no den una mala impresión. Ahora pues no vamos a comparar el tipo de tatuajes con el traer ahí un cráneo todo tatuado a plena luz. Sí, es que simplemente todo, tiene, ¿no?, que ser dependiendo de qué trabajos vayas, porque pues también creo que a todos nos daría como que un poquito de cringe el ver a una persona toda tatuada de la cara, sí, y que te esté atendiendo en el banco, ¿no? Es así como de o me lo vas a quitar o me lo vas a dar. Y sé que se escucha un poco racista, pero pues mucha gente se queda como que en ese, o sea, tendríamos que empezar a cambiar toda la cultura mexicana para precisamente poder aceptarlo, que ya se está viendo, que ya se están viendo cambios y todo eso, y está muy bien, ¿no? Nadie les va a decir nada porque por sus tatuajes, que debería de ser, ¿no? Que nadie les dijera nada, pero pues ahora como se vive con esta violencia sin incertidumbre, sí vas al banco realmente, póntelo así, o sea, ve a una persona que está toda tatuada y que te vaya a entregar el dinero, entonces pues creo que a muchas personas sí también les daría como que ese miedito, ¿me lo vas a dar o me lo vas a quitar? Y es importante el tema de la inclusión, sin embargo tiene que ver mucho lo que mencionaba Tere hace rato, es hablar sobre la cultura que tenemos en México. Al final de cuentas, si va una señora viejita a comprar las tortillas, que es un negocio súper informal y que lo puedes encontrar en la vuelta de la esquina, y tienen a un chico de pelo largo con aretes en las orejas y tatuajes, la señora va a decir, ay, no sé qué clase de delincuente contrataron, cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de conocer a la persona. Pero es la crianza con la que la señora de 80 años creció y va a comprar sus tortillas y las ideas tan arraigadas que trae, que no es lo mismo, por ejemplo, ahora que sean jóvenes de 18 años, que ya vienen con otro tipo de educación a la que ahorita ya nombran generación de cristal, y que en unos años pues a lo mejor va a ser la generación que esté tatuada y con piercing y no tenga ningún impedimento con que una persona en el banco de ese tipo te atienda, pero pues ahorita no, ahorita estamos en esa transición y pues la verdad es que los cambios siempre cuestan mucho, la adaptación siempre cuesta, una aceptación de la sociedad bastante pues fuerte, tenemos opiniones fuertes como sociedad y yo creo que bueno, mucho de eso es lo que nos tiene como estancados de cierta manera. Sí, claro que en lo ideal sería que lo supiéramos manejar, ¿no? Que tuviéramos esa a lo mejor inteligencia incluso emocional, de no involucrar esta parte de la persona que es. De juzgar antes de tratar, ¿no? Porque juzgamos con la mirada, ¿no? Nada más de verlo ya estamos diciendo y todo, y realmente no sabemos ni conocemos a las demás personas, ¿no? Entonces creo que deberíamos empezar a cambiar nuestra cultura, que como dice Sandy, estamos en esta transición, entonces pues hay que seguir esperando ese momento a que llegue. Sí, claro, a lo mejor aquí sería un poquito que aprendiéramos a enfocarnos en lo que está haciendo como trabajador, si está cumpliendo su trabajo, ¿no? Lejos de estos prejuicios, ¿no? Pero bueno, aquí
surge también un tema importante y que, no sé, me gustaría que me dieran pues su opinión o cómo ustedes ven este rol del administrador en el manejo de la motivación en general en el equipo de trabajo. Pues a mí una vez me mencionaron salario emocional y yo dije, ¿qué es eso? Y la verdad pues es que sí existe, es parte de toda esta situación, de cómo vamos creciendo, de cómo pues los jefes nos están diciendo que lo estás haciendo bien o que tu trabajo está bien pero podría estar mejor, o te dan alguna retroalimentación como, ok, me hiciste esto, pero por favor te voy a pedir que tengas en cuenta esto y esto, o ten en cuenta estas situaciones con respecto a cómo estás dirigiendo tu trabajo, cómo te estás expresando con la gente. Entonces es importante que la persona a la que estamos subordinada pues nos dé una retroalimentación de lo que nosotros estamos haciendo de la mejor manera, porque al final de cuentas pues siempre vamos a defender nuestro trabajo. Y no nos gustaría evidentemente que pues nos dijeran que pues es un asco, ¿verdad? Igual y sí, pero pues la manera en cómo nos los digan va a ser muy diferente y vas a tomar las cosas de, ay, es muy personal, no, de verdad si lo hice mal, tengo que volver a hacerlo. No es lo mismo la manera en la que te lo diga para que tú tengas un chip. Ese chip que tú traes, pues va a cambiar o sí va a depender el cambio de la influencia que tenga pues la persona que está contigo supervisando tu trabajo. Claro, además creo que es parte del ser humano también esta parte de la validación, ¿no? Entonces, si no tenemos como que esto por parte de nuestros, no sé, jefes o del personal en general, de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pues es como un poquito, se vuelve un poquito más tedioso, más, pues sí, complicado de llevar. No sé tú qué piensas, Tere. Bueno, pues es que también está esto de que nos gusta que nos motiven, que nos digan buen trabajo, sí se puede, ¿no? Creo que eso nos ayuda mucho y nos motiva. El hecho de que no te lo digan si llega al punto de, pues ¿para qué vengo si ni siquiera está bien mi trabajo o ni siquiera me han dicho si está bien o no, ¿no? Así, o lo haces sin ganas o realmente no le pones ese interés o ese poquito más con un buen trabajo, hoy lo hiciste bien, ¿no? Entonces, no es tanto que nos den una estrellita como en la escuela, pero el hecho simplemente de que reconozcan que estás haciendo un buen trabajo, te motiva, ¿no? Para seguir haciéndolo cada día mejor, no tengas como que esta parte de decir, pues, ay, tengo que cumplirlo, ¿no? Y te dé para abajo. Creo que a ellos también les sirve, bueno, como empresa, les sirve el hecho de mantenerte motivado porque les entregas más de lo que ellos piden, ¿no? Entregas ese extra. Claro, ¿y qué tanto creen que realmente se aplica actualmente en las empresas esta parte de la motivación? Obviamente nos gusta que nos digan que hacemos bien el trabajo, pero no nada más eso, ¿no? O sea, sí necesitamos como que otro tipo de incentivos, sobre todo, o los que más a lo mejor queremos son los incentivos económicos, ¿no? O algunas otras actividades que implemente la empresa. No sé, esta parte en teoría a mí me suena pues muy, a lo mejor que sí sirve, ¿no? O sea, muy funcional, pero ya en la realidad creo que... En el mundo ideal debería de ser así, debería de ser una retroalimentación y una suma monetaria que creo que a todos nos quedaría muy bien, pero estamos hablando del mundo ideal, aquí estamos hablando realmente de cómo lo hacen los jefes. Te motiva, tus tiempos extra te lo pagan con pizzas, está bien, vienes a trabajar hoy, pero pues es tu responsabilidad, tú tenías que terminar tu trabajo, si no lo terminaste antes, pues ahora sí que no te organizaste, quédate más tiempo. Entonces, sí es un poquito complicado esa parte, porque desgraciadamente a veces por unos pagamos todos, ¿no? Hay personas que no se apuran, que realmente lo deja todo al final, como decimos con la cultura mexicana, y al final todos tenemos que apoyar para que ya es cierre de mes, tienes que dejar todo bien, tienes toda esta parte, entonces pues creo que tiene que ver mucho en eso, ¿no? Y
la cultura, volvemos a lo mismo, nuestra cultura mexicana. Y yo creo que al final de cuentas te das, vamos, lo notas cuando tú te levantas y dices, sí tengo que ir a trabajar. Y la única parte que no te gusta del día es levantarte temprano. Pero de ahí en fuera llegas a gusto a tu trabajo, a tu oficina, estás en un espacio donde te gusta estar, disfrutas lo que estás haciendo, si te están dando o si te están exigiendo y tienes cierto nivel de exigencia, pero estás disfrutando lo que estás haciendo, no te llevas mal con los compañeros, tampoco te llevas mal con el jefe, o sea, como que pues lo compensas, dices, ok, no tengo una monetización, bueno, sí, un incentivo económico, pero al final de cuentas tampoco llego de malas a mi casa, sí como a mi hora, estoy relajada todo el día, puedo poner música mientras estoy trabajando, o sea, al final de cuentas estás disfrutando, no te están dando más, pero tampoco te están quitando ni tu paz mental ni tu tranquilidad, a diferencia de otros trabajos donde desde que te levantas, desde que vas en el transporte ya te salió mal, ya te dejó el transporte, ya llegaste tarde, ya te regañó el jefe porque llegaste tarde, no entregaste a tiempo lo que tenías que hacer, ya tampoco tomaste tu hora de comida, entonces todo este tipo de cosas pues entonces sí te da para abajo porque no hay ni una motivación y no te están dando más, pero te están quitando mucho y sobre todo esta parte de disfrutar lo que estás haciendo, pues sí es importante. Una cosa es quejarte de que, ay, fulanito me cae mal, pero de ahí a quejarte de que no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta llevar estados contables o no me gusta tratar con la gente y ya estoy fastidiada y lo odio, si va de esa manera, pues tampoco es funcional. Entonces sí es complejo. Claro, aquí no sé, yo puedo concluir, a lo mejor por mi parte y por todo lo que he escuchado de ustedes, que al final de cuentas todo nos lleva, o todos los temas nos llevan a esta cultura como país, ¿no? Que tenemos de, pues a lo mejor dejar todo al último, de hacer las cosas más por obligación, de ciertos hábitos, costumbres, tradiciones, incluso pues nuestra educación, ¿no? Que desde pequeños tenemos costumbres muy arraigadas o hábitos, ¿no? Pero aquí a mí me interesaría mucho que su opinión o no sé, su punto de vista de como administrador, cómo puedo hacer realmente un cambio o cómo puedo influir en esta parte de la gestión estratégica o la planeación estratégica en el área del capital humano, sobre todo. ¿Qué puedo hacer o qué relevancia creen ustedes que realmente tiene esta parte? ¿Tú primero? No más. Espero otra vez la pregunta. Pues es que como importancia la tenemos completamente. O sea, en este sentido, como administrador, pues tienes que ponerte la camiseta, porque deja de pasar a ser una empresa externa a ser tu empresa, porque tú eres el que vas a llevar ese capital humano que vas a hacer que esa empresa siga creciendo, ¿no? Entonces, desde el reclutamiento, pues tienes que ver qué personas son las que realmente van a dar el 100, ¿no? Muchas veces dicen, es que quiero trabajo, pero no quiero trabajar. Entonces, realmente hay mucha gente así, o sea, y en esta cultura, pues tenemos que iniciar a cambiarla pues desde los niños, porque pues la gente más grande, perdón por la palabra, pero ya está podrida, o sea, ya estamos podridos, ya tenemos esa parte mala y tendríamos que iniciar precisamente por eso. Simplemente lo vemos con los de la escuela. Tantos días tienen de vacaciones, tantos días no van a ir a la escuela. Y cuando entras a trabajar es así como que, ¿y por qué no me van a dar los mismos días que a los niños? O sea, porque ya es muy diferente y la economía se tiene que mover. Muchos lo ven pesado y todo, pero realmente no es trabajo cuando haces lo que te gusta. O sea, cuando haces lo que realmente te gusta, no lo sientes como trabajo. Y pues sí, todos vamos por un salario que desgraciadamente con eso podemos hacer todo, ¿no? No, y aparte como administrador, pues nos toca aprender de todo, porque eso es la administración. O sea, no nada más te tienes que centrar, por ejemplo,
contabilidad, ¿no? Que se encarga nada más de, vamos, lo contable y lo demás, en realidad la contabilidad no le importa. No le importa si el trabajador llegó tarde, no importa si una sucursal o la tienda o el departamento lo aperturaron tarde, si la producción inició muchísimo tiempo después, eso a ellos no les importa. Ellos únicamente son los números y ya está. Y como administrador te toca ver que si el trabajador llegó a tiempo, que por qué se detuvo una producción, que qué solución le puede dar, que si ya tiene que reclutar gente, que si ya tiene que moverse a un lado, que si ya tiene que solucionar problemas, que si ya tiene que de repente empezar a ver temas de la ley para elaborar algún pago, algún finiquito, checar el tema de vacaciones. O sea, al final de cuentas un administrador tiene que estar sí o sí empapado de todo, porque siempre va a encajar en un lugar, a diferencia de cuando tú te centras a estudiar otra carrera, por ejemplo, no sé, medicina. Ellos se dedican únicamente al tema sector salud, pero en realidad si tú los pusieras en otra área, para ellos sería muy complejo. No es como la administración, que al final de cuentas siempre va a caber en el departamento en el que tú lo pongas. Si es en el sector salud, pues para poder agendar citas o para poder checar el control de los inventarios o gestionar medicamentos o contratar personal. Si es en una construcción, sí, en realidad nos toca hacer pues trabajo de todo, de encontrar personal, de buscar oportunidades de crecimiento, amenazas en el mercado. Al final de cuentas a nosotros nos toca hacer pues de todo, y muchas veces menosprecian nuestro trabajo simplemente por ser licenciados en administración, pero en realidad cuando ya ondas en el tema, en realidad nosotros encajamos en cualquier lugar y somos un comodín pues para todos. Claro, aquí pues yo lo que concluyo es justo esta parte, ¿no? Nuestro tema es ese, el administrador como la pieza clave, y realmente es que se reafirma, ¿no? O confirma esta parte de la importancia del administrador, que como bien lo dice Sandy, en todos lados cabe, como lo dice Tere, es todólogo, y que al final de cuentas siempre va a estar pues empapado de todo y resolviendo a lo mejor toda esta parte, ¿no? Los administradores somos personas que resuelven. Sí, claro. Pues bueno, la verdad es que me gustó mucho esta plática que tuvimos, creo que fue muy enriquecedora. Les agradezco muchísimo su tiempo, que me hayan dado este espacio para pues a lo mejor tocar estos temas que a mí en lo personal me pareció muy, muy interesante, o más interesante manejarlo de esta manera, en cómo en la teoría es una cosa, en el mundo ideal se debería de llevar los procesos y toda esta parte muy metódica. Sin embargo, pues en la actualidad de nuestro país a veces deja mucho que desear, ¿no? Digo, no es que todas las empresas trabajen mal, pero pues sí tenemos un sistema a lo mejor incluso un poquito obsoleto. Entonces, me llevo pues todo esto que nos compartieron. Les agradezco mucho el que se hayan tomado este tiempo, y pues nada, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, ojalá haya otra plática de estas. Gracias a ti, creo que siempre es bueno enriquecernos un poquito más. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente y pues adiós.